necesaria. Ok, ahora sí. Vamos a hacer y a resolver el parcial punto por punto aquí conmigo. Lo vamos a resolver. Si tienen alguna pregunta, yo espero que me la hagan. Si no la tienen, no hay ningún problema. Pero no esperen, chicos, a que una nota les diga algo para preguntar algo que no están completamente seguros que lo tienen. Vea, les juro que tanto en seminario de investigación como en teorías de la argumentación jurídica, con absolutamente nadie, les comento, pidió asesorías o me mandó un mensaje, salvo si tenía problemas de conexión, que está bien, lo tienen que hacer. Profe, no tengo internet, perfecto, no pasa nada, miremos a ver cómo nos acomodamos. Pero me molesta un poco que no hay ninguna pregunta y en el momento en el que ven una nota, automáticamente todo el mundo se despliega porque necesitan que un número les diga si saben o no. Es la actitud frente al número. Que nosotros tengamos imprecisiones en algunas cosas del conocimiento, todos los tenemos, empezando por uno mismo. Pero me molesta esa actitud de frente al número. Profe, el número, no, el número es irrelevante. O sea, si ustedes trabajan, yo creo que muchos aquí el semestre pasado lo vivieron en filosofía del derecho. Si ustedes trabajaron, si hicieron su proceso, las notas venían solitas, solitas, pero hay que trabajar para que las notas vengan solas. Entonces, vamos a resolver el parcial en los dos puntos principales y yo me voy a valer de un parcial de uno de sus compañeros del otro grupo y voy a resolver unas dudas puntuales aquí a través de un mapa conceptual. Bueno, entonces, si hay alguna apreciación personal, profe, mire, yo creo que aquí hubo un error suyo, yo me pude equivocar calificando los parciales, me dicen y los revisamos, pero me lo dicen por el chat del grupo, no me lo dicen al interno. Si es un reparo que no involucra lo personal, sino que involucra un aspecto puntual de un punto, profe, usted me calificó mal este punto, yo creo que esto sí es un respaldo y por el grupo de WhatsApp lo resolvemos en horario de asesoría. ¿Vale? Para que quede la trazabilidad. Este chat yo después lo descargo completo y les queda allí a ustedes listo. Ok, vamos entonces a compartir. Les voy a compartir entonces las respuestas del parcial. ¿Por qué voy a poner este ejemplo? No les voy a decir el nombre de la estudiante, a no ser que por alguna cuestión se filtre. Esta estudiante no tiene internet. Esta estudiante, ¿dónde está? No tiene acceso a internet. Y a pesar de no tener acceso a internet, hizo su trabajo. Entonces yo creo que es un ejemplo muy interesante. Listo. Primer punto. Hay que definir qué son datos, qué son garantías, qué son respaldos, qué son conclusiones, qué son modalizadores y qué son, se me fue, condiciones de excepción, no se me puede olvidar, en 200 caracteres cada uno máximo. ¿Qué hago? Como yo sé que tengo que usar muy poquito espacio, yo busco automáticamente, digo, uy, me voy a buscar los materiales de esta materia. Si no los descargaron, voy al Drive, abro el libro de Tolmin y automáticamente me pongo a leer a Tolmin para ver cómo puedo definir cada uno de estos puntos. ¿Qué pasa, chicos? Si ustedes tienen un trabajo o son muy buenos aplicando los conceptos, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero para yo poder aplicar un concepto, para poder hacer una práctica de argumentación, automáticamente tengo que tener clarísimo el precepto de que tengo que comprender qué es lo que voy a aplicar. Es como lo esencial, es como lo esencial. Entonces yo vengo y leo, aquí el profesor dejó algunas anotaciones de él en el Drive, para palabras muy rebuscadas, palabras como apodexis, palabras como todo lo demás. Bien, listo. Y voy y busco el capítulo puntual, leo el capítulo y hago el trabajo. Listo. Vamos a definir entonces cada una de esas categorías. Chicos, eran 200 palabras, no eran más. 200 caracteres máximo por cada una de las categorías, porque yo les pongo restricciones,
porque si yo la dejo abierto, puede que alguno me haga 100 caracteres y otro me haga 8000. Entonces, eso no me sirve para ser operativo en el tiempo ni para que ustedes sean operativos en el tiempo. Entonces, 200 caracteres es casi un tweet, alcanzan perfectamente para eso. Los datos, ¿qué son los datos según Tolman? Vamos a ver. Entonces, yo hubiese querido que alguien hubiese empezado diciéndonos a nosotros, diciéndome en el parcial, perdón, profe, mire, me parece, este mapa no es, este mapa sí es. Profe, me parece que lo importante en Tolman es estudiar la relación entre los datos y la conclusión, y lo hubiese hecho en un texto, un informe. Hubiese sumado todos los caracteres y en un solo texto hubiese explicado cada una de las partes. Pero lo hicieron por separado, como yo lo pedí, bien, no estuvo mal, así está bien. Dice este parcial de esta compañera que me parece a mí que es un parcial ejemplar. Datos es uno de los hechos. Aquí hay una corrección. Yo le hago un comentario y le digo, no es uno, son varios, son los hechos. Dice, que permite apoyar el acerto original, un lenguaje muy jurídico, pero aplica para Tolman. Son elementos justificatorios. Listo, esa parte ya salva ese punto en el parcial, porque siempre dijimos, y siempre lo resalta mucho Tolman, los datos son elementos justificatorios que alegamos como base de la afirmación realizada, y en esto se apela explícitamente. El punto central del estudio de la argumentación es la conexión entre los datos y las conclusiones que nosotros tenemos. Y en ese sentido, vale la pena que nosotros pensemos que el dato es el elemento justificatorio en la medida en que es el que me permite a mí realizar alguna afirmación. Entonces, el ejemplo clásico que siempre he puesto acá, pero transformémoslo a esta condición del elemento justificatorio. Está nubado, eso quiere decir que va a llover. No es lo mismo si yo dijera está nubado, eso quiere decir que los unicornios son azules. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? En una expresión un tanto coloquial. ¿Y qué tiene que ver el culo con los calzones? No tiene que ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el estudio de la transición entre lo que tenemos nosotros por elemento justificatorio y lo que podemos llegar a concluir es el centro de cualquier estudio de argumentación, jurídica o no. Ese es el centro. Entonces, ese es el primer punto. Los datos son fáciles de entender en cierta manera. Garantías son proposiciones. En ese punto uno dice, bueno, proposiciones, pero ¿como cuáles? Y entra a decir la autora de este parcial, ya sean reglas, principios, enunciados, etcétera. Listo. Ahí está, ahí quedó clarísimo qué es. Que nos permiten realizar inferencias en lugar de agregar más información adicional. Esta es una norma base de los principios de argumentación que en el derecho rara vez se respeta. En el derecho hay ciertas personas que por el contrario enseñan o adiestran, por decir así, dogmatizan agregar más información del adicional y no a profundizar los esquemas de argumentación en las garantías que se necesitan. Tienen como objeto mostrar cómo a partir de los datos hemos pasado a la afirmación original o conclusión y que el paso de las primeras a la segunda es legítimo. Excelente respuesta, una respuesta completísima de lo que constituye el punto número 1 en cuanto a las garantías. Entonces, ¿qué son las garantías? Son las que me permiten a mí dar el paso de los datos a la conclusión. Samara dice que la llamada la sacó. Espérenme un momento. Listo. Por ese lado. Bien. Voy a saltarme y no voy a leer la definición de modalizadores y de condiciones de excepción, sino que voy a leer la de los respaldos. Son en los cuales, aquí hay un error de redacción, no lo castigué, pero no usen son en, es una expresión innecesaria. El prefijo en, después del verbo ser o estar, en esta conjugación no es necesario. Entonces tú dices, son los cuales la garantía, o en estos la garantía descansa o se apoya.
son características que se encuentran detrás de las garantías, sin las cuales las propias garantías carecerían de autoridad y vigencia. Es clarísimo. Entonces, yo tengo una garantía que me permite afirmar que quien asesine a alguien está cometiendo un delito, pero esa garantía, ¿en qué se soporta? Esa garantía se soporta abiertamente en un punto esencial. ¿Y cuáles? Son de carácter institucional, son de respaldo académico. Si yo voy a opinar sobre el COVID, un respaldo necesario es la Organización Mundial de la Salud, no lo que me dice la vecina cuando voy a comprar cigarrillos en la tienda, por ejemplo. Entonces, aquí se modifica, ¿vale? Ahora sí voy a meterme con las condiciones de excepción. Las condiciones de excepción o de refutación modifican la conclusión en cuanto a que hacen depender a las garantías. Pensemos lo siguiente. Supongamos que en un país vecino de nosotros, dígase Perú, supongamos que en Perú no hay o no es delito hacer plagio. Un ejemplo. Entonces, nosotros hacemos una trazabilidad de una argumentación. Entonces, Juan presentó su tesis doctoral y en su tesis doctoral cometió plagio. Por lo tanto, esto es delito, salvo si está en Perú, porque en Perú no está. Entonces, es una condición que modifica el asidero de la garantía. Pongamos ese ejemplo por, por decir alguno. Ok, siguiente punto, los modalizadores. Yo les di un catálogo de modalizadores en una de las clases que tuvimos acá y nadie me pidió estos mapas. Creo que se los envié. Si no se los he enviado, me perdonan, pero yo les di aquí el catálogo en esta clase de los términos modales o modalizadores que iba a emplear Tolmin. Aquí están, si ven, se los estoy proyectando. Permita, Permítame ampliar un poco para que se puedan dar cuenta de que aquí coloqué los términos. El término modal de la necesidad es necesariamente, de la probabilidad es probablemente, de la presunción es presuntamente y de la imposibilidad es imposible. ¿Qué hacen los términos modales? Primero, permiten que las afirmaciones no se presenten como verdades axiomáticas, es decir, verdades cerradas al estilo de las matemáticas, sino que siempre quede una brecha abierta a la discusión. Por eso los términos modales modifican la fuerza de los argumentos. En este punto es clave. ¿Por qué? Porque el modalizador es el que es un paso técnico, es un paso mecánico. Yo decido colocar al final de todas mis argumentaciones probablemente, presuntamente o necesariamente. Y si voy a negar, digo que es imposible y se resolvió el problema. Entonces, no tiene mayor dificultad, simplemente es una proeza en términos argumentativos que Tolmi nos diga, mire, una forma de nosotros poder discutir y que las verdades que planteemos no se presenten como verdades axiomáticas y o verdades cerradas, es esta. ¿Cuál es? Que coloquemos a los términos modales antecediendo toda justificación. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, este es el punto. La conclusión es el grueso y ya vamos a entrar en los problemas, pero quiero explicarles este punto de la conclusión. Si yo tengo unos datos específicos, transité por unas garantías y me apoyé en unos respaldos, automáticamente ese apoyo en esos respaldos y en esas garantías me tienen que ayudar a plantear de alguna manera y bajo alguna divergencia bajo una necesidad, no una divergencia, una conclusión. Que puedan haber divergencias con las conclusiones, por supuesto, pero yo voy a hacer una pregunta y mientras voy buscando acá el trabajo. ¿Por qué muchos no colocaron respaldos en su examen parcial? ¿Qué pasó? ¿Qué los motivó a no colocar respaldos en el examen parcial? Cuéntenme. ¿Nadie quiere hablar? ¿Aló?
Nadie quiere hablar, chicos. Pues, profe, pues en mi caso yo sí puse, pero pues creo que los que no llegaron a poner fue respaldo, fue por el esquema que usted puso en el parcial, que no contenía eso. Exacto. Ese apunte está espectacular. Muchísimas gracias por hacerlo, Steven. Sí, es posible, pudo ser un error mío, pero aquí no me voy a justificar, simplemente les voy a hacer una pregunta y ahí es donde ustedes van o vamos a mirar qué fue lo que verdaderamente pasó. En el parcial yo les coloqué, de hecho Steven cambió y se fue al libro y colocó el pantallazo completo, si no estoy mal, ¿cierto, Steven? Sí, señor, yo lo puse Ok, completo. aquí está, mire. Resuelva los siguientes dilemas morales a partir del esquema de Tolmin. No se permite modificar los datos planteados por los problemas. Este fue un error pero ya vamos a entrar allí. Cada estructura debe poseer datos, conclusiones, garantías, respaldos, condiciones de excepción y modalizadores. Se puede usar este modelo y les coloqué la cita. Aquí está. Aquí está la cita. Digamos que si es bien, este esquema no tiene porque recortó, no sé qué pasó en ese punto, se recortó la partecita del respaldo, teniendo en cuenta que, pero aquí arriba en el enunciado les estoy diciendo que tiene que tener respaldos. Entonces muchos quisieron, como somos lectores desatentos, no hay malos lectores, hay lectores desatentos. ¿Cuál es la diferencia entre un mal lector y un lector desatento? En que el mal lector no existe y que el lector desatento lee superficial y lea la carrera. No se detiene a apreciar punto por punto. Entonces, en este caso, el lector desatento lo que hizo fue mirar esta plantilla y no basarse en este enunciado. Entonces, los respaldos sí los pedí. Para una próxima ocasión, mejor no les pongo la plantilla del ejemplo y solo los mando a ver la referencia bibliográfica, porque dice, para la respuesta se puede usar este modelo de ejemplo planteado por el propio Tolmin. Aquí está en la página 138. Vamos a ver a la página 138 del libro de Tolmin, donde está el esquema y ciertamente ustedes se lo van a encontrar que el esquema está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque en esta parte del esquema no se colocan los respaldos. Yo no les quise colocar este de la página 141, porque si les colocaba no había un ejemplo como el de Harry. Entonces, este fue el que debí colocarles, de la página 141, creo, no me deja ver acá, 142, sí, acá está. Este fue el que debí colocarles, pero bien, de todas maneras, creo que faltó atención en el trabajo. Al igual, eso no modificaba mucho el examen parcial en el sentido en que en el encabezado, en el enunciado estaba clarísimo que lo que se debía hacer en ese punto. Otro punto que me causó curiosidad, ¿cuál fue? Que mucha gente se limitó a adecuar, ojo con esto, a adecuar los datos que yo coloqué en cada uno de los problemas, los adecuaron a la estructura de Tolmin, pero no resolvieron los dilemas morales. ¿Y qué decía el enunciado principal de este punto? Resuelva los dilemas morales. Yo les voy a proponer un ejercicio y es cuando ustedes encuentren una pregunta y la intenten responder, chicos, inmediatamente después de que la respondan, vaya y confronte con la pregunta si verdaderamente la lograron responder o no. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Y fue el ejercicio de parcial que hicimos con los compañeros de seminario de investigación sociojurídica 1. El ejercicio de parcial que hicimos con ellos, ¿dónde está? No está. Fue una pregunta y era, ¿cómo se relacionan ciencia y sociedad
a partir de los conceptos de dos autores, de Theodor Adorno y Immanuel Wallerstein, perdón. ¿Y qué pasó? Muchos no respondieron la pregunta ¿por qué? Porque se dedicaron a escribir el texto y al final de escribir el texto no fueron y confrontaron y dijeron, venga, ¿será que yo sí respondí la pregunta o no la respondí? Grave el asunto, problemático, pero bueno, tienen que leer la pregunta. Entonces, ustedes respondían de cualquier manera y se iban a la pregunta que tocaba responder y ustedes decían, venga, ¿sí resolví el problema moral? No, no lo resolví y automáticamente lo replanteaba. Entonces, bien. Cuando yo les decía que no se permitía modificar los datos planteados, me estaba refiriendo a los datos de una categoría de Tolmin. Ojo con eso. En un problema de argumentación, a mí nunca me van a dar la conclusión, a no ser de que yo vaya a refutar y me digan, refute esta conclusión. En ese momento sí me van a dar la conclusión, de resto no. Yo no entiendo por qué todo el mundo partió del supuesto de que todos los contenidos de la estructura de Tolmin estaban en los problemas y lo único que había que hacer era ponerle nombre de respaldo, excepción, garantías, modalizador. No sé por qué lo hicieron, la verdad no sé por qué lo hicieron, no sé qué los motivó a hacerlo, pero bueno, yo no voy a hacer la respuesta del parcial primero sin antes socializarles una respuesta de un estudiante que lo hizo del mismo curso, la misma universidad, todo el cuento. Listo, primer problema. Bueno, antes de eso, antes de entrar a resolver los problemas, ¿alguna pregunta? No sé, profe, mire, no me queda claro esto, me parece injusto esto, no sé, quisiera escucharlos antes de seguir a resolver los problemas. No, nadie. Pregunta. Yo, Sí. cuando usted realiza la estructura de Tolman, lo último que hace es la conclusión o salta directamente a eso y después pone los respaldos. Bueno, bien. ¿Qué hago en ese caso? Lo primero que hago es la conclusión, María Alejandra. ¿Qué es lo que en el derecho por lo general se hace? Yo de los datos salto a la conclusión e inmediatamente reviso los respaldos y las garantías. Es mi forma de proceder. Hay personas que de los datos saltan a buscar las garantías y los respaldos, pero personalmente salto a la conclusión y de ahí me voy a buscar los respaldos y las garantías, porque es como la forma inmediata, la forma más práctica. Así cuando procedo pensando problemas de derecho, pensando problemas de filosofía o de otra área, primero me voy a los respaldos y a las garantías. Pero en problemas de derecho uno salta a la conclusión porque la conclusión por lo general viene mediada por el cliente. Entonces les voy a poner un ejemplo. En un caso de alimentos, a usted llega el señor Don Vago diciéndole que él no quiere pasarle mucho dinero a sus hijos y ustedes ya tienen la conclusión establecida. La conclusión es, este señor no puede pagar más de 100,000 pesos de cuota alimentaria por su hijo. Un ejemplo, les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, como ya tienen la conclusión prediseñada, a ustedes les toca respaldar y garantizar esa conclusión porque ya se la diseñaron. Diferente a si le dijeran qué puedo hacer o cómo podemos actuar. Se queda modificado. Pero en el campo del derecho, en lo que yo he visto, sobre todo en el ejercicio del litigio, las conclusiones ya vienen prediseñadas. Y las conclusiones prediseñadas son las que permiten generar o abren un campo a cierta población de abogados litigantes que tienen un discurso muy bien elaborado sobre los respaldos y las garantías de determinados casos y eso les da determinada reputación en el campo del derecho. Es como básicamente eso. Bien, listo. ¿Alguien más o alguna otra pregunta? Profe, pues respecto a lo que usted dijo anteriormente, sí estuve dudando en eso, en lo que decía que resolviera los siguientes dilemas morales a partir del esquema, pero me dejé llevar fue por lo siguiente, lo de que no se permitían modificar los datos y lo interpreté fue de esa manera.
de a Sí, la hora de estructurarlo no debía salirme de eso. A sí, y es diferencia, si no que, estoy mal, es Sí, que, señora, me pasó lo mismo, profe. sí, ¿Cómo, profe? a muchos les pasó, pónganle cuidado al asunto, Steven. Cuando yo les digo datos y se los coloco en mayúscula, estoy hablando es de los datos en la estructura de Tolmin. O sea, ustedes tenían que garantizar fuera de los datos, respaldar fuera de los datos y concluir algo que no estuviera en los datos, porque para eso yo concluía con preguntas. Entonces, Sí, profe. yo entiendo que eso generó una confusión, pero si tuvieron una confusión, lo ideal era que me hubiesen preguntado. O sea, yo creo Pues que sí, a a mí me nadie, pasó y a mí me exacto, quedaron mal las estructuras por eso mismo, porque yo escribí simplemente lo que estaba ahí en el texto. claro, sí, a muchos les pasó y ese fue un error metodológico, pero creo que nos faltó preguntar, nos faltó comunicación. Yo creo que fue, no sé, el salto a lo virtual, no sé en qué se basó, pero créanme que yo no voy a subestimar a mis estudiantes al punto de que les coloco la solución en la resolución de un problema. ¿Sí me hago entender? Eso sería subestimarlos a ustedes a la millonésima potencia. No tiene sentido. Igual eso sí confundí. ¿Cómo? De todas maneras, sí, el hecho de que hubiera dicho que no se podían cambiar los datos lo podía confundir a uno en No, el momento es de que hacer no, eso. no, Natalia, la confusión fue de ustedes, la confusión no fue mía. Yo les digo que no se puede modificar los datos por una razón específica. Ustedes no pueden modificar la realidad. Les voy a poner un ejemplo, vámonos a un ejemplo. Este señor de la demanda de alimentos va a buscarlos a ustedes para una asesoría en ese tema y ustedes le dicen, venga, y si mejor suponemos que usted no tiene hijos, ¿qué quiere decir eso? Yo no puedo, yo les digo, yo insisto mucho y de ahora en adelante en los ejercicios prácticos que al final de esta clase les voy a comentar qué vamos a hacer cada semana, no modifiquen los datos, no modifiquen los hechos, enfréntese al problema tal cual. Cuando yo decía no está permitido modificar los datos y lo coloco en mayúscula, y lo abro en el campo de la estructura de Tolmin, les estoy queriendo decir, hombre, no vaya a decir que Juan se ganaba más de 50.000 pesos porque no se ganaba más de 50.000. Hombre, no vaya a inventar que Juan tenía una cuenta bancaria con ahorros por si la cuarentena lo agarraba porque Juan no la tiene. Entonces, a esos datos me refería. Yo no sé por qué dicen, si yo les coloco, no modifiquen las premisas del problema, eso sí confunde, pero si yo les digo los datos y estamos hablando de la estructura de Tolmin, nos faltó ser lectores atentos, no partir del supuesto. Entonces, no sé, eh, en ese sentido sí les comento pues esa situación. No sé si hay algo más que decir. ¿Aló? Listo. Bueno, vamos entonces. Dice, Juan Carlos tiene 4 hijos y su esposa Karen se ha dedicado desde siempre a ser trabajadora del hogar. Juan Carlos trabaja en un restaurante ubicado cerca de una fábrica de zapatos y debido al aislamiento preventivo planteado por el gobierno nacional se debe quedar en casa. Porque durante esos días el restaurante no abrirá. Por lo tanto, no recibirá dinero alguno. Su salario, que son 50.000 pesos diarios en la ciudad de Bogotá, no le ha permitido hacer ahorros y los gastos de la casa continúan. La pregunta, el dilema moral, ¿debe Juan Carlos salir a buscar el sustento para su familia, aún implicando grave riesgo para la salud de la misma? ¿Cómo lo resolvió esta estudiante? Lo dice. Los datos. Juan Carlos debe quedarse en casa con su esposa, ya que debido al aislamiento preventivo del gobierno, el restaurante en el que trabaja no abrirá, no tiene dinero y sus gastos continúan. Listo. Esto por un lado. Por el otro lado, ¿dónde está la garantía? Dice, está prohibido salir de casa ya que implica grave riesgo para la salud de todos porque pueden contagiarse de COVID-19. Listo. Entonces, aquí está la garantía. Hay una prohibición que no permite que salgan y todo lo demás. Aquí hubo una traducción, aquí hubo un salto. ¿Y el salto cuál es?
El decreto 457 del 22 de marzo, en su artículo 1, aislamiento, ordenar el aislamiento preventivo, listo. Aquí está el respaldo. ¿Dónde se respalda esta garantía? Por tanto, presuntamente, Juan Carlos no puede salir de casa ni siquiera para buscar el sustento de su familia, a menos que el gobierno levante las respectivas medidas y podamos salir. ¿Qué pasa con esta conclusión? Aquí se resuelve el dilema moral con una postura en la que personalmente no estoy nada de acuerdo, porque la postura es que Juan Carlos se entregue al hambre, pero hay una justificación en el carácter jurídico muy propia de nuestro país. Así se muera de hambre, usted no sale, punto. Entonces, está sustentado, hay un respaldo, hay una garantía que es la forma explícita en la que se colocan los contenidos de los respaldos y hay una conclusión. Entonces, aquí está resuelto el primer problema de una forma que argumenta y que incluye los respaldos y todo lo demás. Y una conclusión taxativa. Este punto no quedó perfecto del todo porque hay una cosita flojita por acá en los datos, pero vamos a dejarlo así, que con el tiempo y con la práctica ustedes van a ir desarrollando una competencia más amplia en este sentido. Ok. Siguiente problema. Bueno, ¿alguna pregunta sobre ese problema de alguien? No sé, ¿quiera dar una opinión o quiera decir algo sobre este tema? ¿No? ¿Nadie? Listo. Lainey. ¿Aló? Lainey no está o no contesta. Rey, una pregunta, Rey. ¿Quedó claro qué es un respaldo y qué es una garantía a partir de ese problema? Sí, señor. Ok, ¿alguna pregunta, Rey? Pues, profe, la verdad, o sea, no tengo claro, porque, o sea, en ese punto me pone que no resuelve el dilema moral. O sea, el dilema moral yo lo respondí o sea, aportando supuestamente, o sea, y puse algo parecido también. Pero la cuestión es la siguiente, Rey. ¿Tú respaldaste y garantizaste la resolución de ese dilema moral? Pues ahí está la garantía, pero no me Por faltó el eso. respaldo. Bueno, ahí está. Si no hay respaldo, no hay resolución, no hay resolución. O sea, el respaldo es el alma de la argumentación y mucho más de la argumentación jurídica. O sea, yo cómo voy a decirle a alguien que robar es delito donde en ningún momento la norma dice que robar es delito, suponiendo que la norma no lo dijera, ¿no? Porque la norma, por supuesto, lo dice. Ya, mire, el derecho, un principio básico del derecho es que el derecho es hijo de una moral heterónoma. ¿Qué es una moral heterónoma? Es una moral que viene dictada por una institución externa a mí. Es lo contrario a la autonomía, que es de mí para mí. Entonces, no, la moral en el derecho es una moral heterónoma. Entonces, si yo no respaldo mis juicios y mis dilemas morales en el derecho, en este caso, en el caso de Juan, pues hay un problema. Hombre, que hay un debate mucho más interesante y que ojalá alguien se hubiese atrevido a dar respaldos de una naturaleza diferente a la jurídica, espectacular, espectacular, pero no lo hicimos. Entonces, hay que buscar la forma en ejercitarnos en la aplicación directa de estándares de moral heterónoma, porque el derecho está basado en eso. Al punto, mire, el derecho es tan, pero tan heterónomo que una norma que yo, o el desconocimiento de mi parte de una norma, ¿me exime o no me exime de culpabilidad frente a la misma? Le pregunto a Santiago, no sé si está Santiago todavía por ahí. Profe, esto está cayendo un aguacero, no escucho nada. Ok, Andrea dice que no. Andrea, ¿puedes activar el micrófono o en el chat de explicar por qué no?
¿Por qué no? Por una razón principal. La norma tiene una existencia en una institución social, no en las personas. Entonces, hay un adagio popular muy común, ¿no? El de la ley se cumple o la milicia se acaba. Es una forma de decir que la norma es la que orienta a la sociedad. Ok, voy a repetir la pregunta. O sea, bueno, es que ya la respondí, pero voy a repetirles el razonamiento mejor, María Alejandra. La cuestión es la siguiente, mira. El derecho nace de una moral heterónoma, una moral que viene dictada por una institución externa a mí, externa a los ciudadanos, por unas nociones claras. Es como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una moral heterónoma, por llamarlo. Hay muchos ejemplos en la historia de moral heterónoma. Entonces, el derecho, aquí está, Andrea lo ha colocado en el chat para todos, desconocer una norma a mí no me exime o no me sirve de excusa para lavarme las manos de mi culpabilidad. ¿Por qué? Porque es una moral que ya está dada en una sociedad concreta, en un país concreto. Entonces, yo tengo que resolver y tengo que respaldar los dilemas morales que se me plantean en argumentación jurídica, aunque no todo lo jurídico acoja en lo absoluto la dimensión moral del ser humano, pero el ejercicio práctico que se hace para un estudiante de derecho es que respalde y garantice sus posturas de frente a dilemas morales. Esas son las preguntas que disciplinas como la bioética hoy por hoy le hace al campo del derecho. Entonces, en ese sentido, chicos y chicas, tengan muy presente ese precepto. No puedo afirmar absolutamente nada en derecho ni en la academia si no lo respaldo en algún lado, si no lo respaldo en un razonamiento per se, si no lo respaldo en una autoridad científica, en una autoridad jurídica, en una autoridad política, en fin, todo tiene un respaldo dentro del esquema de la estructura de Tolmin. La experticia principal, que es algo que veremos más adelante, de un abogado está en saber jugar con la interpretación de los respaldos y de las garantías. Los genios del derecho en la historia de la humanidad, no sé cuál de ustedes, cuál sea su genio del derecho favorito en la historia de la humanidad, ha sido gente que ha sido capaz de modificar los respaldos, pero bajo una interpretación de los mismos. Esa es la esencialidad. Y ojo que no estoy haciendo una apología de la corrupción en el derecho ni nada. Por el contrario, yo creo que el derecho que se vicia en sus prácticas es un derecho que está viciado desde sus raíces. Pero eso es una postura de otro tema. Entonces, ojo, tienen que respaldar siempre todo lo que dicen. Aquí hubo un parcial espectacular. En este grupo hubo un parcial. El problema fue que en otro parcial se copiaron sus respaldos. Entonces eso anuló la genialidad de ese parcial, pero hubo uno de estas mismas características que perfectamente se puede poner de ejemplo. Listo, sigo con el siguiente punto. A partir de la crisis derivada por la pandemia del COVID-19, la economía del país corre un riesgo de verse afectada y con ello entrar en una crisis sin precedentes en la historia. El gobierno ha declarado el traslado de los dineros de los fondos locales para fortalecer a los banqueros y que así la economía no colapse con la crisis. Sin embargo, la oposición dice que este dinero debe convertirse en subsidios para los estratos bajos y para pequeños y medianos empresarios con el fin de no perjudicar a las clases desfavorecidas. ¿Con quién está de acuerdo? ¿Por qué? Un dilema moral. Vamos a ver cómo lo resolvió esta estudiante. Datos. Las clases desfavorecidas de estratos 1, 2 y 3 presentan crisis económicas debido a la pandemia del COVID-19, pero el gobierno piensa en destinar los fondos locales a los banqueros. La oposición dice que los fondos locales se deben destinar a estas familias desfavorecidas. Si se dieron cuenta, esta persona usó otras palabras para definir lo que yo había planteado en las premisas del problema, pero no cambió el sentido de las mismas. Se conserva la idea principal. Entonces dice, ¿por qué? Entonces, se debe dar mayor importancia a las personas desfavorecidas
ya que están pasando necesidades y viviendo en condiciones indignas e inestables. La calidad de vida de las personas desfavorecidas es la garantía de esta persona. ¿Y dónde se respalda? La Constitución Política, quien en su artículo 1 consagra como principio y derecho fundamental la dignidad humana, la cual enmarca la protección del vivir bien de las personas, por lo cual éste tiene supremacía constitucional y se debe garantizar. Punto. Por tanto, el traslado de los dineros de los fondos locales debe convertirse en subsidios para las clases desfavorables. Está optando por la posición de la bancada de oposición al gobierno de turno. Presuntamente, a menos que, ojo con esto, y coloca una menos que, esta excepción me gustó, es una excepción supremamente completa. No haya presupuesto nacional, toda la economía del país colapse y se requieran estos fondos locales para el beneficio de todos los habitantes del país o para reactivar la industria, qué sé yo. Entonces, los datos son la variante del problema formulado, la garantía, la condición de calidad de vida respaldada en la Constitución Política en el artículo 1, por lo tanto, esta persona le da la razón a la oposición. Hubo en un ejercicio práctico que hicimos fuera del parcial con el otro grupo, un estudiante dijo, no, el gobierno tiene que pasarle ese dinero a los banqueros y el gobierno puede hacerlo porque en la Constitución, artículos 212 y 213, nos van a decir que el gobierno es autónomo de mover los dineros del Estado. Punto final, se acabó la discusión. Perfecto. Soportó y respaldó muy bien su argumento y su posición del dilema moral. Aquí hay que tomar partido. Eso es lo que se necesita en el campo social. Usted toma un partido o a favor o en contra, pero lo hace explícitamente. Es como lo que pasa en la historia de la economía, no sé, con pensadores como David Ricardo o como Adam Smith, que fueron apologistas de la concentración de la riqueza, de la centralidad de la propiedad privada, pero fueron apologistas explícitos y es lícito. No todas las ideas se pueden condenar, aunque no todas se tienen que asumir. Es como por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí está una postura defendida desde el campo constitucional con una excepción muy bien planteada. ¿Alguna pregunta sobre ese problema? No. Ok, perfecto. Última pregunta. ¿Es necesario quedarse en casa para detener el impacto del COVID-19? ¿Por qué? Y aquí contradigo a los que me dicen que yo les coloqué en el parcial que no podían modificar los datos. Mi pregunta es la siguiente. Si se suponía que no podían modificar los datos y que ese no modificar los datos era no modificar las premisas del problema, ¿cómo hicieron para responder este último problema? Porque el último problema solo tenía una pregunta, no tenía más nada. ¿O qué más tenía? Además de una pregunta, ¿qué más tenía? Cuéntenme. Rafael, ¿usted cómo resolvió ese problema? Sí, solo planteaba la pregunta. Mire, aquí se los voy a proyectar. Aquí está, vea. ¿Cómo lo resolvió Rafael? Hola, profe. Hola. Ahí tuve que agregar, pues, información, a pesar de que yo también me confundí en lo de los datos, que no se habían de modificar. Ok. Sí, entonces la confusión ahí también aplicaba. Me hubiesen preguntado, profe, ¿por qué al final no nos colocó los datos completos? Y hubiese servido ese pretexto para haber corregido el ejercicio en todos. Pero bien, por las notas no se angustien que ya al final les voy a proponer un negocio con esa parte para que no se desmotiven, que creo que ya tenemos suficientes razones de desmotivación como para echarnos una nota
regular encima como una desmotivación más. Bien, pónganle cuidado, vamos a resolverlo entonces. Dice, entonces empieza, el dato principal dice, el no salir de casa disminuye el crecimiento exponencial de la curva de infectados por el COVID. Una cuestión interesante. Aquí no tiene tanto la forma de datos. Acá hay una falencia pequeñita, pero vamos a pasarlo por datos. El dato central es quédese en casa, pero dejémoslo eso allí. Porque si la persona está infectada por el COVID-19, al quedarse en casa puede cuidar, tomar defensas, curar y no contagiar a los demás. Si la persona es portador sano, es decir, tiene el virus, pero no se le han detectado síntomas, eso no es un portador sano. Acá hay un error, se llama portador asintomático. Al quedarse en casa crea defensas, puede curarse con mayor facilidad y no infectar a más personas, y la persona no es sintomático, es decir, está sana, a quedarse en casa no corre el riesgo de contagiarse. 3 escenarios posibles: contagiado sintomático, contagiado asintomático y sano, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde se respaldan? Los estudios realizados por la bioestadística, los cuales arrojan un número de 49.000 personas si se hace aislamiento preventivo, lo menor posible, y un número de 1.380.000 personas contagiadas, si hacemos caso de quedarnos en casa, en los cuales se observa que el quedarnos en casa disminuye la curva de contagios y se detiene el impacto fuerte generado por el COVID-19. Esta es una estadística, a esta persona me tocó hacerle la observación, esta estadística de dónde la sacó, que es la que respalda automáticamente. Esta estadística es de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, por lo tanto, es necesario que todos nos quedemos en casa para detener el impacto del COVID. Al menos que no todas las personas se queden, ya que al salir, los que no obedecieron pudieron contagiarse y así aumentar el crecimiento de la curva sin detener el impacto del COVID-19. Es una condición de excepción un tanto sarcástica y demasiado práctica. ¿En qué sentido? Pues si nadie se queda en la casa y todo el mundo sale, ¿yo para qué me voy a quedar si verdaderamente tarde o temprano me voy a contagiar dentro o fuera? A no ser que me declare prisionero prisionero de la negligencia ajena, por llamarlo de alguna forma. Entonces, aquí están los dos estándares. ¿Ven? Aquí están las nociones de diversas formas de respaldo que en muchos casos hicieron falta, y los respaldos se presentan siempre como eso. Ahí tienen la razón principal. Bueno, estamos de acuerdo. Sarit, ¿te quedó claro el asunto? Sí, profe, claro. Muy bien, Sarit. Steven. Steven no está, o la señal le está llegando con problema. Lainey. Bueno, un comentario, ¿no? Chicos, si no se van a conectar a la clase y van a dejar la videollamada andando y se van a poner a hacer otras cosas, no lo hagan. O sea, fallas no les voy a correr, pero no hagan eso, porque si no están conectados, me molesta que yo trato de interactuar con ustedes a veces y no me respondan. Me molesta y me molesta mucho, que me parece que es... Dígame. Profe, que a Steven no le sirve el micrófono, está argumentando para el grupo. Okay. Pero dígale que escriba al chat de la llamada. Para eso la llamada tiene chat. Para eso hay chat. Si no le sirve el micrófono, la llamada tiene un chat. Bien. Listo. WhatsApp no, porque no lo tengo abierto. Listo. ¿Alguna pregunta en general sobre este cuento de Tolmin? No sé, lo que quieran precisar para que... Vea, si no nos queda claro Tolmin, lo que hagamos de ahora en adelante va a ser pérdida de tiempo. ¿Alguna pregunta? Yo creo que podríamos hacer un ejercicio, pero desde cero, porque tal vez el hecho de que ya hayamos hecho esos ejercicios nos cierren un poquito a que nosotros creemos que no lo tenemos tan diferente a Ángela o cualquier cosa. Entonces sería bueno hacer un ejercicio de esos con usted, pero desde un inicio, o sea, algo desde cero que no hayamos hecho antes. Cualquiera, o sea, un ejercicio X, no uno que ya hayamos hecho, ¿cierto, Natalia? Es lo que me quieres decir. Sí, a eso me refiero, sí. Listo, perfecto.
Vale, entonces, Natalia, una pregunta que quisiera que respondiéramos. Proponga una pregunta o alguien que proponga una pregunta. Una pregunta, o sea, un problema. Sí, una pregunta. Una pregunta es necesariamente un problema de argumentación, porque cuando yo la vaya a responder tengo que ubicar todo. Cuéntenme, a ver, o quién quiere, a ver, cuéntanos, Natalia, cuéntanos. En la clase. Sobre el petróleo y los aguacates. Uy, está bellísimo ese tema, María Alejandra. Póngale cuidado, vamos a plantear una pregunta exquisita, porque yo soy enemigo de ese cuento barato que están vendiendo de que los aguacates pueden sustentar la economía del país. Pero bien, vamos, porque es una vaina mentirosa, o sea, es una vaina falsa. No quiere decir que yo esté a favor de una economía extractivista, ¿no? Pero bien, vamos a colocarlo. Listo. La pregunta es la siguiente. Entonces, ¿puede el cultivo de aguacates darnos el paso a una economía que no dependa del petróleo? Listo, no sé qué opinan de la pregunta. Voy a escribirla en el chat y ustedes, para que ustedes la tengan allí presente. Sí, o que si la economía relacionada con aguacates es más sostenible que la del petróleo. No. Es que, por ejemplo, esa propuesta era de Petro. No haga eso. No No haga vemos decir a allá. las personas lo que no dijeron, Santiago. Ojo con eso. Ya ahorita les voy a hacer un contexto de esa pregunta porque hice un ejercicio de argumentación aquí en mi casa con eso ayer. Ya se van a dar cuenta, les voy a proponer el desarrollo a donde quiero que lleguemos. Pero no nos basemos, o sea, el debate no está sentado en lo que dijo o no dijo Petro. Esto va más allá. Ya vamos a mirar. Entonces, revisen la Sí, por pregunta. eso, o sea, yo prefería que cambiaran la pregunta por la agricultura, más no el cultivo de aguacate. No, porque ese es ahí vamos. Entonces, usted dice que la agricultura, pero dejémosla en los aguacates, Santiago, para tener de dónde identificar más falacias. Listo. Dejémosla en aguacates. Listo, ¿entienden la pregunta? Entonces, vamos a partir entonces, vamos a establecer los datos de esta cuestión. ¿Listo? Entonces, vamos a establecer los datos. Entonces, los datos. El dato principal es que la economía colombiana depende en un considerable porcentaje de un modelo extractivista. ¿Cuál es el modelo extractivista? El modelo extractivista es aquel que busca los combustibles fósiles o que busca generar energía a partir de elementos en la naturaleza no renovables. Por ejemplo, el carbón, por ejemplo, el petróleo. Listo, ese es uno de los datos principales. Segundo dato que vamos a emplear, la agricultura colombiana no posee un desarrollo sistemático. Dejémoslo ahí, no le metamos más arandelas. La agricultura colombiana no posee un desarrollo sistemático. Ahí nos vamos a la pregunta. Entonces, cuando yo voy a resolver, entonces yo voy a plantear la conclusión. Eso era lo que me preguntaba María Alejandra al inicio de la pregunta y es lo que yo voy a tratar de responder. Entonces, yo salto de los datos de la pregunta a una respuesta y yo digo, el cultivo de aguacates no nos puede dar el paso a una economía sustentable que prescinda de la extracción del petróleo. Esa es mi conclusión. Ustedes pueden tener una conclusión diferente
y les pido por favor que si tienen una conclusión diferente, la vayan desarrollando allí y al final, si quieren, ustedes pueden compartirnos su pantalla y mostrarnos su argumentación, que eso es como, me parece a mí, la idea sería como el ejercicio más coherente en mi juicio. Listo. Vámonos entonces a mirar. ¿Qué tengo que hacer yo en este caso entonces cuando me voy a buscar ya los respaldos y las garantías? Ojo, aquí yo no estoy haciendo proselitismo político ni tratando de cambiar la mentalidad económica de nadie. La verdad no me interesa. Yo creo que lo más grosero que puede existir es la colonización del pensamiento. Entonces, cada quien es libre de pensar lo que quiere, siempre y cuando pueda demostrarlo y enunciarlo públicamente. Si públicamente no hay un juicio político o no hay un juicio moral, quiere decir que lo que piensa adolece de cualquier soporte, pero cada quien es libre de pensar lo que quiera, eso dejémoslo claro. Listo. ¿Cuál es la garantía que yo tengo o la garantía que yo voy a usar? La garantía que yo voy a usar es que el precio del aguacate en el mercado internacional es elevado debido a que solo se produce en unas zonas específicas y que sus costos de exportación, ojo, sus costos de exportación son elevados. Listo, esa es mi garantía. Y mi respaldo es una ley que se conoció, la ley de Lowe, pero no lo llamemos en términos tan técnicos, dejémoslo así, oferta y demanda. Entonces, esa es mi garantía y ese es mi respaldo. Entonces, ¿cuál es mi modalizador? Yo voy a usar acá un modalizador técnico. No, vamos a usar uno más laxo. Probablemente, listo. Ya ahorita montamos todo con calma. No se preocupen y vamos a ver la condición de excepción. Que la oferta, que la demanda de aguacate suba en el mundo en por lo menos 400%. Listo. Esa es la condición de excepción que voy a plantear. Entonces, aquí vamos a colocar la estructura básica de Tolmin. Datos, por tanto, modalizador, conclusión, punto. Porque garantías teniendo en cuenta que respaldos a menos que condición de excepción. Esa es la estructura de Tolmin básica en una sola frasecita. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pónganle cuidado al ejercicio que voy a hacer. Le voy a colocar un color a cada uno de los datos, de las categorías según Tolmin que tengo acá, con el fin de que ustedes puedan identificar la diferencia en lo que yo estoy diciendo. Pero y modifico esto un poquito para que sea mejor. Exacto, listo. Entonces los datos son, la economía colombiana depende de este cuento. Y la agricultura no tiene un desarrollo sistemático. Listo. Vamos a dejar aquí esta D para dejar señalizado que son los datos. Listo. Y vamos a ponerle a esto un color amarillo quemado. Sí, creo que así se llama ese color. Me perdonan, pero mis conocimientos en teoría del color son precarios. Listo. Por tanto, probablemente, vamos a colocar acá el modalizador. Por tanto, probablemente, ¿qué color le vamos a dar al modalizador? Bueno, no sé, uno que se vea.
Cualquier color puede ser. Lo importante es que se vea, se sienta la diferencia. Ah, no, pero este es del fondo, es de la fuente. Colocarle este azulito, probablemente. Vamos con la conclusión. El cultivo de aguacates no nos puede, no nos puede dar el paso que Omar escrito. No asegura, mejor digamos, no asegura una economía sustentable que prescinda, sí, me gusta más. Como el modalizador hace parte de la conclusión, voy a dejarles el mismo color al modalizador y a la conclusión, ¿vale? Para que no tengamos problema con ello. Listo. Entonces, bueno, ahí está lo principal, los dos elementos centrales. Ahora vamos, en estos dos elementos centrales, vamos a justificarlos. Entonces, ¿por qué? Y se vienen las garantías. Entonces, las garantías o la garantía es, porque aquí estoy ofreciendo una sola garantía. Porque el precio del petróleo, porque el precio del aguacate en el mercado internacional es elevado debido a que solo se produce en unas zonas específicas y que sus costos de exportación son elevados. Teniendo en cuenta que, entonces aquí como lo estoy colocando dentro de un párrafo, entonces que el mercado se regula con los estándares de la oferta y la demanda. Listo. Entonces vamos a colocarle a esto un color diferente. Uy, no, ese color desapareció. Este sí está mejor. Listo. A menos que la demanda del aguacate suba en el mundo en por lo menos 400%. ¿Listo? Ahí quedó la resolución a partir de la estructura de Tolmin de esto. Entonces, tengo la pregunta y me voto. Dice, la pregunta es, ¿puede el cultivo de aguacates darnos el paso a una economía sustentable que no dependa del petróleo? Me están haciendo una pregunta en el chat, ya la respondo. Ahí está la respuesta. Ok. Profe, ¿la estadística no debe tener un respaldo o algo así? ¿Cuál estadística, María Alejandra? Sí, claro, me refiero, ya les iba a explicar esa parte. Ya les iba a explicar esa parte. Ya voy para allá. Es que aquí no nos dio tiempo y bueno, ninguno estudió economía para mirar eso. Podemos buscar en alguna fuente y podríamos buscar, por ejemplo, pero ya lo explicó María Alejandra. Primero déjame explicar el esquema. Aquí está la estructura. La economía colombiana depende considerablemente del petróleo y la agricultura no han tenido un desarrollo sistemático. Listo. Por tanto, probablemente el cultivo de aguacates no asegura una economía sustentable que prescinda de la extracción del petróleo. Recuerden que cuando uno redacta en párrafos la estructura de Tolmin, no hacen lo que yo acabé de hacer acá. Yo no coloco fuera de las garantías y el respaldo después de la conclusión. No, por el contrario, yo los coloco que sirvan como de puente. Entonces dice, el precio del aguacate en el mercado internacional es elevado. Este es elevado.
en un esquema de argumentación real, yo no me pongo a decir que es elevado. Yo digo, ¿cuánto es el precio del aguacate? Y hablo de la especie tal. El aguacate en su subespecie tal vale tanto en el mercado, debido a que solo se produce, cuando digo zonas específicas, en una argumentación real no digo zonas específicas, sino digo los países de Centroamérica que más producen aguacate, y que sus costos de exportación, no digo otra vez son elevados, digo cuánto es verdaderamente. El costo de exportación de un aguacate es en promedio de $3. Un ejemplo, estoy dando un ejemplo, teniendo en cuenta que el mercado se regula con los estándares de la oferta y la demanda. Aquí coloco alguna referencia teórica, según tal, según no sé qué reporte de la revista Diners, según no sé qué reporte, según no sé qué ley de Lowe, según no sé qué teórico de la economía, en fin. A menos que la demanda del aguacate suba en el mundo por lo menos un 400%, ahí sí el aguacate solo por sí mismo aseguraría, bajo todas las circunstancias, un paso a una economía que puede prescindir del petróleo para sostenerse, que puede superar el modelo extractivista. Entonces, esa es la cuestión. ¿Quedó claro con el ejercicio, Natalia, cómo es más o menos el esquema? La garantía es una afirmación explícita que se respalda en una institución o en un argumento técnico o en un argumento científico o en un argumento jurídico para poder desarrollar y asegurar así el tránsito seguro de los datos a la conclusión. El alma de las teorías de la argumentación jurídica y de todas las teorías de la argumentación es esta. Saber asegurar el paso de los datos a la conclusión. Eso es lo que hace un juez cuando va a decidir judicialmente algo. No cuando va a pensar qué marca de zapatos se compra, no. En la decisión judicial el alma está. Un juez, en mi juicio, desde la perspectiva de Tolmin, es el intérprete autorizado de los respaldos y las garantías. No es más. No es más. En mi juicio, ¿no? Habrá quien dice, no, un juez hace más que eso. No, yo creo que básicamente en el ordenamiento jurídico colombiano un juez es el que hace eso. No hace más nada. Como si eso fuera poco, ¿no? Yo creo que la totalidad. ¿Qué es un abogado en ese caso? No sé, esa pregunta debió ser muy interesante para el parcial. ¿Cuál es la función del abogado en el ordenamiento jurídico colombiano si aplicamos este ordenamiento a la estructura de Tolmin? ¿Cuál es la función del abogado? Cuéntenme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nadie? Carlos Mario, por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Qué opina de eso? Pues hacer uso y aplicación de las normas que ya están dadas por el órgano legislativo. Bien, es lo mismo, solo que en manos del abogado no está la decisión judicial. Sin embargo, un buen esquema de argumentación puede modificar una decisión judicial. Ayer comentábamos una cosa y era, yo les decía, bueno, en un horizonte normativista como el colombiano, que pretende basar o pretende interpretar la norma a partir de hechos que hayan antecedido los casos en general, esto que conocemos como jurisprudencia, la pregunta es, ¿qué papel tiene la argumentación jurídica cuando la jurisprudencia tiene tanto culto? No dije tanto oculto, sino tanto culto, o sea, tanta reverencia. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, como están hoy muy silenciosos. Ah, ok. Uy, pero esa pregunta está muy larga porque tiene un contexto muy largo. Pero escuchen la explicación que yo estoy haciendo y miren ¿cuál es el papel de la argumentación en Colombia teniendo en cuenta el papel
Voy a colocarlo en comillas simples, porque la jurisprudencia, yo la tomo, es el estudio de lo justo, pero aquí tiene un acervo, colombiana, que son como el compendio de las decisiones judiciales, de los intérpretes autorizados de la norma. Listo. Listo. Ahí se fue la pregunta. Respóndanla en el chat. Si no quieren hablar, no importa, pero respóndanla en el chat. Vamos a responder esa pregunta en máximo 280 caracteres. Un tweet. Quienes tienen Twitter abierto, nada más entren a Twitter y no se dejen pasar de los caracteres que Twitter les permita. Pero respondan esa pregunta en un tweet. ¿Cuál es el papel de la argumentación en Colombia teniendo en cuenta el papel de la jurisprudencia? Ahí me faltó el de la después de papel. ¿Listo? Les voy a dar 10 minutos para que respondan esa pregunta. Échenle cabeza, o sea, ejerciten. Eso ayuda mucho. Busquen un buen argumento y todo. A las 3:05 vuelvo a activar mi cámara para... A las 3:05 vuelvo a activar mi cámara para leer los tweets, las respuestas de ustedes y comentar un poquito sobre eso para ya entrar en la clase de hoy o en los contenidos de la clase de hoy. Profe, hola, vea, soy Santiago. Lo que pasa es que ya ahí le mandé mi respuesta del quiz. Hola Santi, Tengo cuéntame. que ir a hacer un domicilio por allá, profe, entonces me disculpa ahí, me lo voy a sentar un rato. Bien, Santiago, que esté bien. Bien, Éxitos. profe, gracias. Un abrazo. Bueno, ¿cómo van? Solamente está en el chat la respuesta de María Alejandra y de Santiago. ¿Nadie más tiene una respuesta? Muy bien. Rey, ¿ya está su respuesta, Rey? Rey. Mario, envíala para todos. Mario, envíala para todos, no solo para mí. Que quede para todos. Exacto, bien. Muy bien. ¿Qué pasó con Steven? ¿Se le cayó el internet? Bueno, chicos, por favor, rápido. Rafael, Andrea, Natalia, Natalia.
Bueno, bien, esa es una pregunta que es esencial que podamos responder en el sentido estricto del ordenamiento jurídico en Colombia, porque nos permite desde diversas miradas hacer una, digamos que, hacer una mirada de la jurisprudencia despojada de cualquier dogmatismo, porque algunas personas lo que hacen es endiosar o dogmatizar los postulados de la jurisprudencia que, como nos refiere aquí María Alejandra, no someten, no, digamos que no obligan. En ese sentido, me gusta mucho el argumento de María Alejandra, como que la función del abogado es usar a favor o en contra por medio del ejercicio de la persuasión. Es una postura bastante madurada, bastante acrisolada, tiene su componente interesante. Bueno, Santiago se pasó de los 280 caracteres, creo, pero vamos a leer su respuesta. Dice, el papel de la argumentación en Colombia respecto a la jurisprudencia es que en ella se contiene todo el proceso de argumentación para que la Corte Suprema de Justicia dé una respuesta bien fundamentada. Bien, para nuestro país, la jurisprudencia es el soporte de toda decisión legal y esta basa sus argumentos por medio de herramientas como la praxis ius, la cual se evidencia mediante una triangulación de 3 preguntas, a saber, esas 3 preguntas me gustaron mucho. Del problema jurídico planteado, ¿cuáles tesis argumentativas se aplicaron? ¿Cuáles fueron los derechos en tensión para resolver el caso? ¿Existe conexión entre el fallo y la tesis argumentativa seleccionada? Está muy interesante esa respuesta. Mario dice, el papel de los argumentos sería ese paso de información a la conclusión, construido por un abogado, en el que con sus argumentos buscará convencer al juez para obtener el resultado que quiere, haciendo uso de la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia puede ser usada como un soporte para los argumentos que el abogado expresa, ya sea por parte del juez o del mismo abogado. Muy bien. Y Andrea va a decir claramente el papel de la argumentación resulta vital, de vital importancia, perdón, y adquiere un gran valor, ya que a partir de estos argumentos se generan diferentes tipos de valoraciones. Entre ellas, la valoración moral está sirviendo como eje en la adopción de una postura entre lo que se piensa de forma personal o general. Aquí es importante que no desliguemos en argumentación. Es esencial aprender a percibir los dilemas y los problemas morales, que son los que anteceden a los dilemas y a los problemas en derecho. Hay una expresión muy común entre quienes se dedican al estudio del derecho canónico, y es que en derecho y en moral, cada caso en particular. Si bien hay unos estándares normativos que se pueden apreciar desde la teoría estándar de la argumentación jurídica, cada caso y cada particularidad, tanto moral como de derecho, tiene que apreciarse en su especificidad. De lo contrario, se recaerían en el establecimiento de unas máximas que muy seguramente pueden ser arbitrarias o que pueden dejar que se escapen diversos factores. Por eso lo que yo les decía era, el derecho no recoge absolutamente todo lo que son los problemas morales. Dice Steven, el papel de la argumentación en la República de Colombia es brindar elementos doctrinales y enfoques procesales. Perfecta esa respuesta, los cuales permiten o facilitan a los operadores judiciales generar fallos jurisprudenciales ajustados al derecho. Y aquí yo invito a que a partir de la intervención de Steven, los quiero invitar a que piensen en un factor específico, y es una necesidad latente que tiene el país, que es la reinvención de la doctrina. Pero ya hablaremos más adelante sobre eso. Rafael Maldonado dice, la jurisprudencia tiene un carácter auxiliar, es ella un elemento justificatorio que sirve de aplicación en casos particulares donde los elementos generales que se hallen en una u otra decisión sirven de base para la elaboración de la decisión de un caso particular. Muy bien, muy bien, muy bien. En ese sentido, bueno, vamos a hacer lo siguiente.
¿Ustedes se quieren quedar con la nota del parcial o no? ¿O quieren, no sé, se les ocurre que hagamos algo para subir esas notas? Profe, qué pena, ¿puede repetir lo que dijo? No, no le escuché, se entrecortó. ¿Ustedes se quieren quedar con la nota del parcial, sí o no? No. No, no. Bien. ¿Proponen algún? Entonces, hagamos lo siguiente. Bueno, hay que operar en justicia. Tengo que ser justo. Y bueno, les voy a comentar, pero ahorita yo les mando lo que hay que hacer al WhatsApp, al grupo de WhatsApp para que lo hagamos. Al otro grupo también les fue parecido a ustedes. Entonces, yo les voy a mandar un ejercicio, pero un ejercicio nuevo. No voy a repetir los del parcial. Voy a hacerle caso a Natalia, creo que fue la que me hizo esa recomendación, Natalia Martínez. Le voy a hacer caso a Natalia y voy a aplicar voy a mandarles un problema para que lo resuelvan y me lo envíen. Les voy a dar plazo hasta hoy a las 10 de la noche al grupo del WhatsApp que tenemos nosotros de la materia. El plazo es hoy 21 de abril, hoy es 21, yo ni sé qué día es, 21 de abril. El plazo es hoy 21 de abril a las 10 de la noche. Hasta esa hora les voy a dar plazo, porque al otro grupo también le di 6 horas, a ustedes les voy a dar 6 horas. Profe, que tengo clase y que no sé qué, no sé, mire cómo se acomoda. Listo. Les voy a mandar un problema y ustedes ¿qué van a hacer? Van a responder el problema con la estructura de Tolmin y me mandan una foto de la estructura de Tolmin y se graban en un audio leyéndolo. ¿Listo? María ¿Cómo así, Alejandra, profe? María Alejandra de León dice, profe, tenemos clase de penal hasta esa hora. ¿De 4 de la tarde a 10 de la noche tienen clase de penal? No, ¿cómo se les ocurre? Es un recuperatorio y se los voy a dejar hasta mañana, chicos, sean coherentes. ¿Cuánto tiempo tuvieron para hacer ese parcial? ¿15 días? No, tampoco. No, no, no. Para mañana imposible. Es solo un problema, o sea, es un problema el que tienen que resolver nomás. Ah, no sé. Eso no es, perdón la expresión, no, no quiero sonar grosero, pero siendo honestos, no es problema mío. Sí, o sea, la única es esa. Yo envío, la única que se me ocurre es eso. El que quiera y pueda hacer el recuperatorio, lo hace. El que no, pues yo le dejo la nota. Dígame, Lainey. Dígame, Lainey. Profe, es que he tenido la conexión mala. ¿Qué era no le entendí lo último que dijo, que iba a enviar para el recuperatorio, pero Sí, póngale no le cuidado. entendí la indicación. Póngale cuidado. Para quienes Se le perdieron el escuchaba un poquito entrecortado. para quienes, bueno, no dejemos que perdieron. Para quienes sacaron menos de 4 en el parcial, que fueron todos. Esto vamos a, perdón que me ría, pero sí es una norma pendeja. Para el que quiera. Vamos a hacer un recuperatorio. Yo voy a formular un problema como los del parcial y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ustedes van a responderlo en una hoja de cuaderno, en Word, donde quieran, y me lo mandan resuelto al grupo del WhatsApp hasta hoy a las 10 de la noche. Vea, chicos, a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche no voy a valer más. Qué pereza eso. Ayer les dije al otro grupo hasta las 6 de la tarde y a las 6:20, profe, todavía lo puedo enviar. Es un recuperatorio, o sea, les estoy dando una posibilidad que en honestidad no debería darles, pero lo hago porque no quiero que se perjudiquen en sus calificaciones. Una nota mala a ustedes les puede perjudicar una beca, les puede perjudicar cualquier cosa. Entonces no quiero echarme ese muerto. Entonces, si quieren en PDF también me lo pueden enviar, Andrea, no tengo ningún problema. En PDF me lo pueden enviar. Entonces vamos a revisar eso. Y la próxima clase voy a evacuar la lectura que había para la pasada, para hoy y para esta. ¿Listo? Para que podamos avanzar. Perdón, para hoy
la pasada para hoy y para la próxima. La próxima clase voy a hacer un quiz interactivo, así que estudien las lecturas, así como leen para penal, también lean para argumentación jurídica, que a legua sospecho que muchos no lo están haciendo, pero bueno, el problema es de ustedes si no leen por lo menos 1000 páginas. Entonces quedamos así. Ya les mando el trabajo y las especificaciones al WhatsApp. Además, si algún compañero de ustedes tiene dudas, que me llame o llámenlo ustedes y explíquenles. Les subo hasta un punto. Es decir, si su parcial quedó en 2.6 y le quedó perfecto el problema que usted me mandó, yo le subo de 2.6 a 3.6. Es lo máximo que puedo hacer. No puedo hacer más. Me perdón. Uy, profe, si es mala gente, re mala gente. Entonces, un punto, nada más. No subo más de un punto. ¿Y qué más? No era nada más. No era nada más. Entonces así quedamos. La próxima clase hay un quiz interactivo. Pilas, yo les mando el link y ustedes lo llenan y ese quiz va para el 15% de este corte. Pues si queda mal, María Alejandra. Bueno, entonces, fin de la clase. Ya, dígame. ¿Cuándo nos va a enviar la clase pasada y esta clase, los links, pues, para mirarla bien? Porque yo perdí parte de la clase hoy porque se me desconectó el internet. Y la clase pasada, pues, no la pude ver también por mí. Ah, bueno, yo les envío la de hoy que sí la grabé. La pasada no la grabé, pero fue lo mismo que la de hoy, Natalia. Ah, bueno, vale. Listo. Yo les envío el link o les envío la grabación, cualquiera de las dos. Listo. Por favor, chao todos. Se quedan en la llamada Carlos Mario y María Alejandra. Nadie más. Listo, profe, hasta luego. Si no se salen, me veo en la obligación de sacarlos. Chao, ya les envío el recuperatorio. Bueno, chao.